El mayor deslizamiento de tierra en Europa, vientos huracanados en Rusia y China, nieve en abril en Turquía, precipitaciones extremas en Azerbaiyán. En este episodio, junto con los fenómenos climáticos más anómalos de la última semana, analizaremos un fenómeno que, de forma imperceptible, está reescribiendo las reglas de estabilidad de regiones enteras y obliga a los científicos a replantearse las causas de estos procesos. Turquía. El 7 de abril, fuertes lluvias en la zona de Kadirli, provincia de Osmaniye, provocaron una rápida subida del nivel del agua en el río Savrun y en el arroyo Bulbul. Ambos cauces se desbordaron tras las precipitaciones nocturnas. Las corrientes de agua paralizaron literalmente la región. Muchas viviendas y empresas quedaron inundadas y el transporte bloqueado. Se derrumbaron el edificio de la estación de autobuses y un puente peatonal. Varios vehículos fueron arrastrados por la corriente, lo que provocó la muerte de 2 personas. En la noche del 9 de abril, lluvias torrenciales también azotaron la provincia de Hatay. En la zona de Antakya se produjeron inundaciones a gran escala. Debido a su proximidad al río Asi, una de las zonas más afectadas fue la pequeña área industrial. El agua irrumpió en los edificios de talleres y empresas, causando daños significativos. También se inundaron las plantas bajas de los edificios residenciales. De los vehículos bloqueados por el agua, los equipos de rescate lograron evacuar a 32 personas, incluidos 9 niños. En la zona de Guselburg, el conductor de un autobús escolar que quedó atrapado en una carretera inundada, al no poder evacuar a los niños por sus propios medios, solicitó ayuda a los bomberos. 6 alumnos y 2 adultos fueron rescatados. A partir del 10 de abril, una inusual y potente ola de frío cubrió toda Turquía. La temperatura descendió entre 10 y 12 grados Celsius, por debajo de la norma climática. Las intensas lluvias provocaron numerosos deslizamientos de tierra, y las abundantes nevadas en las montañas causaron graves interrupciones en el transporte. En las provincias de Van y Bitlis, 235 localidades quedaron aisladas del mundo exterior. En la ciudad de Bitlis, la altura del manto de nieve alcanzó los 35 centímetros. En la carretera de circunvalación, debido a la superficie resbaladiza y cubierta de nieve, se produjo una colisión de 6 vehículos. Como resultado, 7 personas fueron hospitalizadas. Un residente de 65 años de la zona de Ahlat, en la provincia de Bitlis, señaló que era la primera vez en su vida que veía nieve allí en abril. En la provincia de Malatya, en algunos lugares cayeron hasta 10 centímetros de nieve, cubriendo los huertos de albaricoques en flor. La ola de frío causó daños significativos a los árboles frutales y a los cultivos tempranos de primavera. China. En la noche del 9 de abril, el condado de Daishan, en la provincia china de Zhejiang, fue azotado por una fuerte tormenta convectiva con tormentas eléctricas, lluvias intensas y granizo. El viento no solo fue muy potente, sino que también se intensificó rápidamente. En la estación meteorológica de Weibeihan, en solo 4 minutos, su velocidad aumentó de 9 a 16 en la escala. La ráfaga máxima alcanzó los 54,8 metros por segundo, lo que es comparable a un supertifón. En poco tiempo cayeron hasta 50 milímetros de precipitaciones. Los testigos quedaron impactados por la repentina y enorme fuerza del fenómeno. Un hombre de 70 años admitió que nunca había visto algo así. Otra residente local contó que la tormenta duró solo unos 10 minutos, pero que el viento fue más fuerte que un tifón. Rusia. El 8 de abril, la ciudad de Severokurilsk, en la región de Sajalín, fue golpeada por un potente ciclón con ráfagas récord de viento de hasta 58 metros por segundo. Se recomendó encarecidamente a los residentes no salir a la calle salvo en caso de extrema necesidad, ya que la situación podía volverse peligrosa en cualquier momento. También se aconsejó no dejar a los niños solos, ya que podrían no calcular sus fuerzas y el viento representaba una amenaza real para ellos. El violentísimo vendaval derribó postes de líneas eléctricas, señales de tráfico y dañó techos y fachadas de edificios. Según los testigos, las casas vibraban y los techos crujían bajo la presión del fenómeno. Debido a las roturas en las líneas eléctricas, gran parte de la ciudad quedó sin suministro eléctrico. Los residentes de Severokurilsk aún no se habían recuperado cuando el 10 de abril el viento tormentoso regresó a la ciudad con velocidades de hasta 30 metros por segundo, dificultando las labores de recuperación. Portugal.
El 7 de abril, un tornado de categoría IF 1.5 azotó la aldea de Mofreita, en el norte de Portugal. El vórtice no duró más de 5 segundos, pero fue suficiente para arrancar los techos de viviendas y edificios agrícolas. Por el aire volaban láminas de metal, fragmentos de paneles solares y tejas. El principal golpe del fenómeno recayó sobre los castañares, que tienen una importancia clave para la economía de todo el municipio de Vinhais. El temporal no perdonó ni siquiera a los árboles centenarios. Algunos fueron arrancados de raíz y otros quedaron completamente sin ramas. Los daños, según estimaciones de las autoridades, ascendieron a entre 130 y 150 mil euros. Cabe destacar que los residentes no habían sido advertidos sobre la posibilidad de un tornado. En las previsiones solo se mencionaban lluvias, viento y tormentas eléctricas. El fenómeno asustó profundamente a la población, ya que nunca antes se habían enfrentado a algo así. Azerbaiyán. Desde el 5 de abril, Azerbaiyán fue golpeado por una ola de inestabilidad meteorológica. En Bakú, en un solo día cayeron alrededor de 90 milímetros de lluvia, prácticamente 4 normas mensuales. Las lluvias estuvieron acompañadas de fuertes vientos con ráfagas de hasta 24 metros por segundo, lo que agravó las consecuencias del mal tiempo. En la capital y sus alrededores se inundaron calles y patios. Más de 150 residentes se vieron obligados a abandonar sus hogares. En uno de los distritos de Bakú, se produjo el derrumbe de un edificio residencial, como resultado del cual una mujer quedó atrapada bajo los escombros. Afortunadamente, fue rescatada y trasladada al hospital con heridas. En varias zonas del norte y costeras, el volumen de precipitaciones también superó significativamente las normas climáticas. En algunos lugares, las inundaciones estuvieron acompañadas de erosión del suelo y deslizamientos de tierra, destrucción de carreteras y puentes, y las corrientes de agua arrasaron literalmente tramos de costa e infraestructuras. Se causaron graves daños a los sectores del gas y la electricidad. En el distrito de Kusar, como consecuencia de un flujo de lodo, una persona falleció. Pakistán. Las lluvias prolongadas, que comenzaron el 4 de abril, provocaron numerosos deslizamientos de tierra en las zonas montañosas de Pakistán. La ciudad turística de Murree fue una de las más afectadas. Los deslizamientos dañaron muchas carreteras clave. Algunos tramos quedaron completamente bloqueados para el tráfico, mientras que en otros aparecieron grietas, lo que complicó considerablemente el transporte. El fenómeno también causó graves daños a la infraestructura de la región. El 6 de abril, en la zona de Jika Gali, un deslizamiento dañó 5 viviendas y una mezquita. En las paredes y techos de decenas de edificios aparecieron grietas y fracturas, por lo que muchos residentes fueron evacuados. India. El 9 de abril, en el distrito de Kulu, estado de Himachal Pradesh, un edificio residencial de varios pisos colapsó debido a un deslizamiento repentino. Afortunadamente, en ese momento no había nadie dentro, aunque su azotea era utilizada por un hotel cercano como terraza para los huéspedes. Debido al riesgo de nuevos derrumbes, se llevó a cabo una evacuación de emergencia del hotel. Dado que el terreno continuaba desplazándose, los edificios escolares y un complejo residencial cercano quedaron bajo amenaza. Ese mismo día, en el distrito de Shimoga, estado de Karnataka, un deslizamiento cubrió la carretera del paso Hulikal-Ghat. En ese momento se estaban realizando trabajos de construcción de un muro de contención para mejorar la seguridad en este difícil tramo montañoso. De repente, una masa de tierra y rocas se desprendió de la ladera, sepultando a los trabajadores. 7 personas quedaron atrapadas bajo los escombros. 3 de ellas murieron en el lugar. 4 fueron rescatadas y trasladadas al hospital con heridas. Anteriormente, el 5 de abril, en el estado de Sikkim, en una de las principales rutas turísticas en la zona de la ciudad de Mangan, se produjo un gran deslizamiento de tierra. El suelo y grandes rocas bloquearon un puente y las carreteras adyacentes, haciéndolos completamente intransitables. Como resultado, alrededor de 1.300 turistas quedaron bloqueados en la ciudad de alta montaña de Lachen. Las operaciones de rescate duraron varios días y se vieron complicadas por intensas nevadas y el difícil acceso a la zona. Para garantizar el cruce en el tramo destruido, se instaló un puente peatonal. Finalmente, todos los turistas y residentes locales atrapados fueron evacuados. Además, con ayuda de equipos del ejército, se logró remolcar alrededor de 170 vehículos y 80 motocicletas.
Italia. El 7 de abril, en el municipio de Petacciato, en la región italiana de Molise, volvió a activarse un gigantesco deslizamiento de tierra, considerado uno de los fenómenos geológicos más grandes y complejos de Europa. La superficie afectada alcanza aproximadamente 4 kilómetros cuadrados, y la longitud de su frente supera los 4 kilómetros. Es conocido desde hace más de un siglo y tiene un carácter periódico, activándose principalmente después de lluvias prolongadas e intensas. En esta ocasión, el deslizamiento fue provocado por lluvias persistentes, durante las cuales en pocos días cayeron más de 200 milímetros de precipitaciones. El movimiento del terreno estuvo acompañado de deformaciones en la superficie y en la infraestructura. Las vías férreas se desplazaron aproximadamente 10 centímetros y aparecieron grietas en las carreteras. El deslizamiento bloqueó la autopista A14, interrumpió el tráfico en la línea ferroviaria adriática y provocó el colapso de un viaducto en la carretera estatal número 16. Cabe destacar que estas rutas son líneas de transporte clave a lo largo del Adriático, por lo que su daño simultáneo alteró gravemente la comunicación en toda la costa. El estudio de los procesos de deslizamiento en la aldea india de Pangtang, en el Sikkim oriental, los define como deslizamientos superficiales inusuales, ya que ocurrieron en una zona topográficamente estable, y los datos estadísticos muestran que anteriormente no se habían registrado eventos de este tipo. Los autores del estudio concluyeron que, debido al cambio en el patrón de las precipitaciones en la región y a la actividad antropogénica, un territorio que antes se consideraba seguro ahora puede verse afectado por deslizamientos. El análisis de bases de datos globales también muestra un patrón constante. Las precipitaciones, como principal desencadenante de los deslizamientos en el mundo, representan más del 50% de los casos, y en algunos conjuntos de datos, esta proporción supera el 90%. Esto indica que las precipitaciones son el principal factor que influye en el aumento del número de deslizamientos, superando significativamente a los terremotos, la actividad humana, así como a otras causas naturales y factores desconocidos. Resulta especialmente preocupante que el año 2026 ya esté mostrando un número anormalmente alto de deslizamientos que han provocado víctimas mortales. Los datos indican que en los 2 primeros meses, el número de eventos mortales superó significativamente tanto los promedios a largo plazo como los indicadores incluso del año más extremo, 2024. En marzo se registró un total de 61 deslizamientos mortales, que causaron la muerte de 520 personas. Este es el valor más alto para un mes de marzo en toda la historia de observaciones. Así, los datos de los estudios y los acontecimientos de los últimos meses conducen a una sola conclusión. Los deslizamientos de tierra se vuelven cada vez más frecuentes, impredecibles y de mayor escala, y su principal desencadenante siguen siendo los grandes volúmenes de precipitaciones. En la actualidad, se están formando condiciones que solo intensifican las lluvias. Los océanos continúan calentándose, la atmósfera se satura de humedad y también aumenta la concentración de partículas de micro y nanoplásticos, que, al actuar como núcleos de condensación, hacen que las precipitaciones sean extremas. Todo lo mencionado anteriormente no es solo un tema de interés científico. Comprender estos procesos es necesario no solo para los científicos, con el fin de detener la rápida progresión de las catástrofes en el planeta, sino también para cada uno de nosotros. Las tendencias observadas de desastres naturales crecientes muestran claramente que difícilmente habrá una persona a la que no le afecten. Queremos creer que para cada persona que está viendo este episodio, su propia vida, la vida de sus hijos y de sus seres queridos, tiene valor, y que como humanidad seremos capaces de tomar la decisión correcta.